¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Bueno, tenemos un tema súper interesante hoy para compartir. Voy a ver si puedo invitar a Ile Montoya de Monterrey que se sume juntas hoy hablando de cuáles son los conflictos biológicos que se esconden detrás del sobrepeso, de los kilos de más, de la retención de líquido. ¿Qué pasa que no puedo bajar de peso? De eso se trata el tema de hoy. Aló, Hola aló. Ile, ¿cómo estás? Ya está Hola, saliendo en Erika. vivo. Buenas Hola a noches y todos, buenas buenas tardes para noches. ustedes en México. Pues ya ni tan tarde, ¿eh? Ya son las 7 de la tarde, entonces Para ya ahí ustedes son vamos, las 7 ahí de la vamos. tarde, acá son las 10 de la noche. Saludamos a la gente de Colombia, 20 horas en Colombia. Y se sigue sumando gente y quiero que sepan que hoy vamos a contestar todas las preguntas referidas a kilo de más, sobrepeso, grasa corporal, retención de líquidos, cuál es el programa biológico o los programas biológicos que se esconden detrás del sobrepeso y los kilos de más. Bueno, les voy contando a todos. Estoy compartiendo este live con Ile Montoya, allí la tienen. Ile está en Monterrey, México, bien arriba allá de México. En el Vero Ella Norte. viene del norte, ella es del espacio Emuná, que he estado compartiendo mucho en este último tiempo, porque en marzo vamos a estar juntas allá presentando protocolos de biodescodificación, un seminario para que todos los terapeutas que quieran participar puedan aprender de coding, este nuevo protocolo que combina a otros protocolos y que está logrando resultados maravillosos. ¿Y por qué México? Me preguntaban, ¿por qué lo presentaba en México? Bueno, porque se puso en marcha allá. Si bien yo estoy en Argentina, Decoding se puso en marcha en México y Los Ángeles, mucha gente de Los Ángeles, pero que provenía de México, y fue un protocolo que, bueno, empezó a dar mucho que hablar, entonces nos dimos cuenta que funcionaba y bueno, gentilmente la gente de Muná me ha solicitado que viaje a Monterrey y que les dé una capacitación, así que ellos son los que lo han hecho posible. Así que yo agradecida desde acá, Ile, por esa invitación y pronto nos vamos a ver en vivo, Así en es, directo. marzo del 2024 tenemos programada la visita de Erika y con esta metodología maravillosa, que si bien la mayoría de la gente que hemos tomado una sesión con Erika ha habido cambios fabulosos, decimos, bueno, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué ¿Por qué es es tan eso que está pasando? maravillosa? ¿Qué es esto? ¿Por qué después de muchas otras sesiones que no se han dado las cosas? ¿Por qué en esto sí? ¿Por qué se da un cambio tan marcado y maravilloso? Y sí me gustaría, Erika, que nos compartieras un poquito de esa información. ¿Qué es lo que hace de Cody diferente a las demás sesiones y que hace que sea tan maravillosa y que hace que estemos solicitando empezar ya la certificación de esta metodología tuya que es tan maravillosa? Bueno, Decoding es una combinación de protocolos de biodescodificación, de acceso a la conciencia con preguntas al cuerpo, que es el que recibe toda la memoria, porque la mente por ahí nos juega algunas malas pasadas que por protegernos quita de nuestro consciente lo dramático y lo traumático y lo lleva allí a esa zona oscura del inconsciente. Pero desde ahí vamos viendo esos hilos invisibles que hacen que nuestra vida nos lleve por determinados caminos que muchas veces no es lo que queremos. Entonces le preguntamos al que más nos conoce, al cuerpo. El protocolo comienza con preguntas corporales, porque el inconsciente se revela a través del cuerpo. Y luego combinamos protocolos de biodescodificación y algunas zonas energéticas de las constelaciones familiares con las cuales compartimos un campo de información. Todos accedemos a ese campo de información desde la biodescodificación, desde el árbol transgeneracional, desde las constelaciones, muchas veces con ejercicios sistémicos. Entonces se dio que esta combinación de técnicas emergiera en un protocolo que tuvimos que registrar, ponerle nombre y empezó a funcionar en Los Ángeles con gente de México y en México propiamente dicha, sobre todo en Monterrey, y por algo viene esta energía de invitación desde aquel lugar. ¿Qué nos pasó con Decoding?
que con los protocolos de biodescodificación accedíamos a poder retornar a la salud, podíamos revertir síntomas de enfermedad. Pero con Decoding se empezaron a destrabar trámites, no solamente desbloquear enfermedades, sino que se desbloqueó mucho más que eso. Y eso es lo que a ustedes les llamó tanto la atención. Y me llamó la atención a mí, en su momento, cuando todo esto empezó a pasar, dije, pero si yo estoy aplicando el mismo protocolo, ¿qué es lo que está pasando en México? ¿Qué está pasando en Los Ángeles? Bueno, y esta es la nueva metodología, es una combinación de protocolos que hace un protocolo único que lleva por nombre Decoding. Decoding significa descodificación en latín, simplemente viene desde allí. Pues, ¿qué pasó? Pues que empezaron a pasar justamente cosas maravillosas, ¿no, Erika? Y lo comentábamos, les comparto, al tener yo una sesión con Erika, efectivamente no había una sintomatología física o una enfermedad diagnosticada como tal. Sin embargo, un tema que tenía muchísimo tiempo, que era como dar vueltas en círculos y que no podía avanzar, después de una sesión con Erika, fue como, ok, esto ya se destrabó, esto ya se movió, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Cuando hacemos el acercamiento con Erika, fue esto lo tenemos que tener en México, ¿no? Esto tenemos que aprenderlo. Cuando hacemos la invitación, me decía Erika, sí, pues hacer movimiento, estrategia, le decía, no, eso que tú haces, me decía, ese es mi protocolo, en base a lo que sé. Bueno, vamos a darle, ¿no? Porque es lo que a todos nos ha traído con Erika y lo que la hace tan especial y tan única, ¿no? Justamente que es un protocolo que surge para Erika dentro de las diferentes especialidades que ella tiene. Entonces, pues muy contentas para el seminario para marzo. Hay la posibilidad que sean 2 fechas distintas, Ciudad de México y Monterrey. Todo depende de el quórum que tengamos y la gente que empiece, se está estudiando. Entonces, si tú estás hoy en este live, estás interesada, por favor, mándame un mensaje para mandarte información, para saber principalmente en qué ciudad se encuentran, para en base a eso poder definir si hay una sola sede o está la sede de Monterrey y Ciudad de México. Hay muchísima más gente para interesada. que sepan, anoten Ile con Y, Ile Montoya, que va a aparecer. ¿Cómo era tu nombre en Instagram? Lo voy a poner aquí en los comentarios para que lo podamos dejar. Es la con doble A milagrosa. Bien, conéctense con ella, entonces vamos a saber si solamente hacemos la presentación en Monterrey o si también tenemos que agregar fecha en DF para hacer otra presentación ahí. Eso nos vamos a ir dando cuenta de acuerdo a la gente de México, donde Monterrey ya está confirmado, porque ya hay muchas personas inscritas. Y el resto, bueno, vamos a ir viendo si se agrega. Para la gente que se está agregando recién al live, vamos a hablar de kilos de más. ¿Por qué no puedo bajar de peso? ¿Cuáles son los programas biológicos que se esconden detrás de este obstáculo? Que a veces tengo un sobrepeso hídrico porque tengo mucha retención de líquido, otras veces tengo grasa localizada, otras veces hacemos todo, llevamos una vida sana, deporte, entrenamiento y no bajamos ni 100 gramos. Estas son las preguntas que me suelen llegar. ¿Qué pasa cuando estamos haciendo todo bien, pero nuestro cerebro sigue reteniendo líquido, sigue reteniendo grasa corporal? ¿Para qué son esos kilos de más o para qué es esa grasa corporal? Hoy vamos a ir descubriendo al menos 5 programas biológicos que se esconden detrás de esa subida de peso, de la obesidad o de este impedimento de que no puedo bajar. Y estamos con Ile Montoya, de Monterrey, México, del espacio Emuná, conversando de que nos vamos para México. Bueno, yo me voy, ella está allá, a presentar este protocolo de descodificación, porque les voy a explicar algo a las personas. Cuando nosotros hablamos de los síntomas, qué significa determinado síntoma, de dónde proviene, cuál es el origen emocional, estamos hablando de generalidades, porque cada uno de ustedes es único. Por lo tanto, han pasado por distintas situaciones, no son todas las mismas, y entonces para poder saber qué te pasó necesitamos acceder a una sesión
donde vamos a preguntar por tu historia personal para saber en qué momento de tu vida sufriste un bioshock que cumple con ciertas características. Bueno, acá veo un montón de alumnos conectados, ellos ya conocen cuáles son esas 4 características. Besos, que todos están saludando, gracias por estar acá, los estoy viendo. Entonces, hemos sufrido ciertas situaciones dramáticas, pero si no están las 4 características no vamos a tener síntomas. Y con respecto al sobrepeso, podemos tener un sobrepeso desde que nacemos, ya nacemos gorditos, por lo tanto vamos a buscar qué le pasó a mamá durante el embarazo. La información va a estar ahí, que tuvimos que nacer protegiéndonos con grasa corporal, porque en sí la grasa corporal responde a un programa de protección. Entonces, ¿de qué me tengo que proteger? ¿Por qué el cerebro envía la orden de modificar tejido y que yo retenga grasa corporal y que cuando estoy dentro de este programa, haga lo que haga, por más vida sana que llevo, no bajo de peso? Porque la grasa corporal está para protegerme. La grasa corporal también nos da origen a la glucosa, que nos da la energía que necesitamos para poder luchar o para poder huir de algo que estoy viviendo muy dramático en esta situación en mi vida, ya sea que se haya estructurado en otro momento y que se haya desencadenado después. Entonces, estas son unas pistas para ir entendiendo por qué retengo grasa y por qué no se va, haga lo que haga. Ile, vos, si querés, me vas ayudando con las preguntas referidas a Sí, este claro. tema, que vayan sumando la gente, así que ustedes pueden realizar sus preguntas, Ile por ahí va a intervenir y me las va a ir diciendo. Y no sé si Y, tenés otra pregunta, Ile. bueno, más que pregunta, hacer un comentario aprovechando y que ya hay más gente que está unida. Recordarles que México va a ser la primera generación certificada en el método de código. Es la primera vez Así que es. Erika va a dar esta clase, esta certificación. Entonces creo que sí es bien importante recalcar que en México vamos a ser la punta de lanza de aquí a nivel mundial. Vamos a ser la primera generación a nivel mundial del método de coding. Entonces creo que era importante mencionarlo. No se lo pueden perder. Creo que los que estamos aquí conocemos el trabajo de Erika, sabemos lo exitoso y eficiente que es este método. Entonces, bueno, nada más sí, ahorita recordé, dije, somos la primera generación Es del cierto. método de coding. Gracias, Ile. Bueno, acá nos están poniendo que se escucha mucho ruido de fondo donde estás. No sé si te podés cambiar de lugar o si Sí, podemos bloquear el micrófono mientras tanto y lo también. desbloqueas en el momento de hacer una Sí. intervención. Nos vamos acomodando. Ay, qué bonita, Ivana. Me encantan sus mensajes, gracias. Los voy leyendo a medida que voy pudiendo. Bueno, entonces vamos a hablar de sobrepeso, vamos a hablar de kilos de más. ¿Cuáles son los programas biológicos que no me permiten bajar de peso, haga lo que haga? O muchas veces me dicen, es que yo me autoboicoteo. Y les tengo una noticia para este flagelo de aquellas que creen que están haciendo todo mal y se autoboicotean. Autoboicotearse también está relacionado con órdenes que envía el cerebro. Cuando el cerebro te tiene que proteger, porque estás en un programa de protección y te tiene que proteger con grasa corporal, hagas lo que hagas, él va a enviar órdenes para que tengas antojos de alimentos dulces, hipercalóricos, para que comas más, para que no te muevas, para que tengas fiaca, como decimos en Argentina, que no te da ganas de salir a correr, a caminar, a hacer un deporte. Todo esto está relacionado con estos programas biológicos que ahora les voy a ir mencionando. Todo tiene que ver con que el cerebro no le importa el cuerpito que queremos tener, sino que para él lo primordial es mantenerte con vida, la supervivencia, la continuidad de la especie. Y si para eso necesitas estar rodeado de grasa corporal, porque eso te va a proteger, bueno, esas son las órdenes que va a enviar el cerebro. ¿Y qué pasa? Que el cerebro necesita obtener la grasa de algún lugar. Para eso te va a pedir, vamos a decirlo en un lenguaje sencillo, que comas, comas y comas para que él pueda obtener la grasa corporal para protegerte. Entonces, el conflicto originario es la protección. ¿Protegerte de qué? Ahí es lo que te tendrías que estar preguntando
¿De qué te quiere proteger el cerebro? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Dónde recibiste violencia tal vez? ¿Dónde recibiste un ataque real o simbólico? Porque el cerebro no puede distinguir entre uno y otro. Si lo estás sintiendo y estás volcando tus químicos que le envían información al cerebro, el cerebro interpreta químicos. Gente, tengan en cuenta esto, el cerebro interpreta químicos. Si estás mirando una película y estás ahí metido, sintiendo cada cosa que pasa ahí, esos químicos que volcas le envían información al cerebro. Cuando estás recordando hechos del pasado que no has podido superar y otra vez estás resintiendo. Resentir es volver a sentir. Cuando volcas nuevamente esos químicos, el cerebro interpreta que estás viviendo de nuevo esa situación porque solamente puede interpretar químicos. No entiende lo que es el pasado, no entiende lo que es el futuro. Si yo estoy sintiendo ahora, y muchas veces sentimos a causa de que rememoramos cosas del pasado o que tenemos miedo e imaginamos situaciones que nos puedan pasar en el futuro, al sentir, si evoco la emoción son químicos, el cerebro cree que te está pasando ahora, porque en este momento estoy teniendo esos químicos. Entonces, ¿cuáles son los programas biológicos que están relacionados con los kilos de más? Uno es protegerme. Si he sido víctima de violencia, aunque no sea violencia física, pero de pequeño puedo haber presenciado mucha violencia familiar, y ese niño pequeño, que no interpreta igual que un adulto, sabe que si mamá está en peligro, el niño también, porque mamá es quien me nutre y mamá es quien me defiende de los depredadores. Si algo le sucede a mamá, yo también muero, porque al no tener a la madre, no puedo continuar con mi vida. Si yo veo que papá o cualquier otra persona le grita a mamá, es como el león rugiendo. ¿Y qué interpretación tenemos en este cerebro arcaico de esa agresión, de ese rugido? ¿Qué viene después del rugido? Viene el zarpazo, que le puede quitar la vida. Entonces, si has presenciado violencia, aunque sea verbal, el niño que sufre un sobreestrés, porque esta es la condición, tener un sobreestrés, va a sentir que necesita ser protegido, porque ante estar el riesgo de muerte, el cerebro, que siempre está tratando de perpetuar la especie, va a mandar la orden de protegerte con grasa corporal. Ahora quiero hacer una salvedad, porque siempre me preguntan esto. ¿Y qué pasa con los que son súper extremadamente delgados? Y acá entonces vamos a romper con el mito de que engordamos porque comemos. Porque hay dos programas. Y un programa es el de huir, porque yo no puedo defenderme ni atacar, entonces me hago extremadamente delgado como las lagartijas para escurrirse entre las piedras. Es mi manera de que no me vean, de pasar desapercibido, de salvarme gracias a que no me vieron. Esa es la situación de huir. Pero cuando yo ya me puedo enfrentar al depredador, estoy en posición de ataque. Y para poder atacar necesito hacerme grandote. Tengo que ser más fortachón, tengo que tener más fortaleza. Entonces la acumulación de grasa o la acumulación de líquido va a hacer que yo parezca más grande. Me hago grandote como un oso. Y dejo de ser el temeroso y paso a ser el temerario. En el reino animal, los animales tienen recursos para parecer más grandote. Por ejemplo, un ave va a extender las alas y al extender las alas es como que duplica o triplica su tamaño. Y ante el adversario parece enorme. Un gato, habrán visto, un felino, cómo eriza su pelaje, levanta la cola, entonces duplica su tamaño y parece mucho más agresivo. Pero los seres humanos no tenemos esto. La única que le queda a nuestro cerebro es que retengamos líquido, que es mucho más rápido de acá a que podamos acumular grasa, y en esa retención de líquido nos ensanchamos, nos hacemos más grandotes para parecer más temerarios. Les voy a dar un ejemplo de mi vida personal. Hace muchos años estuve casada y recibía violencia física.
Y yo no me podía defender, no tenía las herramientas ni el conocimiento. Esto fue hace muchos años atrás. Tampoco nos defendía mucho la justicia en ese momento. Hemos tenido que atravesar un montón de aprendizaje para esto. Entonces, siempre fui extremadamente delgada. Obviamente que también he presenciado situación de violencia en casa desde muy pequeña. No era violencia física, pero había mucha violencia verbal. Entonces, ser extremadamente delgado, como les contaba recién, tiene que ver con esto de necesito ser lo menos perceptible, necesito escurrirme, desaparecer para que el depredador no me encuentre. De esa manera tengo más chance de supervivencia. Cuando yo convivo en este matrimonio con un hombre violento, porque podríamos decir, si estás sufriendo violencia y la grasa es protección, ¿por qué no aumentaste de peso? Porque cuando estamos en situación de huir, vamos a ser extremadamente delgados. Comamos la cantidad de alimento que comamos. Vamos a ingerir muchísimo alimento y no vamos a subir de peso. Y esto es necesario que lo comprendan para poder desmitificar que aumentamos de peso porque comemos demasiado. Porque hay personas que comen desaforadamente y son extremadamente delgados. Yo medía 1,73 m y pesaba 47 kilos. Y podía comer todo lo que quería y mi organismo seguía manteniéndose delgado. Esto es para responder el por qué. Ahora hubo una situación en mi vida que me hizo enfrentar a esta persona que me agredía. Y desde el momento en que lo enfrenté, en ese momento no tenía este conocimiento, hoy lo puedo analizar y evaluar, hoy con el conocimiento que tengo. En el momento de enfrentarlo, cambia mi metabolismo y empiezo a aumentar de peso, porque yo seguía conviviendo con el depredador, dormía con el depredador. Y nuestro cerebro, que siempre está tratando de mantenernos con vida, va a enviar ciertas señales. Por ejemplo, insomnio. No te podés dormir, porque si convivís con el depredador, nuestro cerebro sabe que cuando dormimos, el depredador puede saltarte encima. Por lo tanto, cuando tengan insomnio, analicen qué situaciones están viviendo con mucho estrés que el cerebro interpreta que te tiene que mantener despierto, porque si te duermes, ese depredador, que puede ser un problema, una situación, una noticia, no solamente una persona, te va a saltar encima. El cerebro interpreta químicos. Si hay estrés, si hay cortisol, sabe que estás viviendo una situación que para el cerebro es de vida o muerte. Entonces, cuando entramos en situación de ataque, vamos a forrarnos de grasa corporal. ¿Para qué nos vamos a forrar de grasa corporal? ¿Por qué el cerebro hace esta modificación? Esto es biología pura. Para amortiguar los golpes. O porque si yo convivo con ese depredador, que puede ser mi jefe, compañero de trabajo, no solamente una persona que vive conmigo, sino cualquier persona, situación que interpreto que me ataca y yo no me defiendo. El animal, en el reino animal, se defiende. Nosotros los seres humanos somos políticamente correctos. Nos tenemos que aguantar, agachar la cabeza y ahí empieza el síntoma. Entonces el cerebro no le queda otra que proteger mi vida con grasa corporal, cosa que si el depredador me ataca, me muerde, muerda grasa, pero no los órganos vitales. Por eso solemos tener tanta grasa acumulada en la zona del abdomen. Recuerden que el animal ataca muchas veces a la yugular, pero para aniquilar a su presa, pero luego va a ir a comer las vísceras, que es donde hay más líquido. Entonces, hay mucha grasa corporal acumulada, sobre todo en la zona del abdomen. Entonces, puedo haber sido delgada extrema en situación de huida para que no me vean, para que no me encuentre el depredador, y luego puedo pasar a ser una persona que acumula grasa para que este depredador, si me ataca, muerda grasa, pero no los órganos vitales. De esa manera el cerebro me protege, me mantiene con vida más tiempo. ¿Queda claro esto? No sé, Ile, si has ido leyendo los mensajes que han estado compartiendo las personas en el live y querés contarme algo, preguntarme algo. Sí, tenemos por aquí una pregunta. Nos preguntan qué pasa cuando se cambia, si tienes un esquema muy delgada y en la menopausia se revirtió. O sea,
al inicio de la menopausia lo que pasó es que subió de peso. Bueno, también hay un mito de creer que todas las mujeres en la menopausia suben de peso y no es verdad. Y para eso las invito a que miren a su alrededor. ¿Cuántas mujeres de edad, 70, 80 años, yo las veo, las miro, les presto atención, sumamente delgadas? Entonces no es verdad que cuando uno pasa por la menopausia va a aumentar de peso. Tenemos que ver qué situación estás viviendo en tu vida, como para que este cambio, sabemos que hay un cambio hormonal, no estamos negando los cambios hormonales, pero hay que ver qué interpretación hay también, qué situación, si me siento atacada, si estoy disconforme, si no puedo aceptar esta nueva etapa de mi vida, porque uno de los programas del sobrepeso es justamente de silueta, le decimos. Cuando me miro al espejo y no me gusta lo que veo, entro en un círculo vicioso, porque yo me ataco a mí misma a través de la imagen del espejo. Cuando yo me ataco a mí misma, es lo mismo que expliqué recién, ataque. Y el cerebro me tiene que defender de ese ataque. Y a veces ataco zonas específicas, por ejemplo, la grasa de la cadera. Entonces, odio esa parte de mí. A veces hasta la maltrato. Le quiero poner una crema, pero lo maltrato. Y el cuerpo lo vive como eso, como un maltrato. Entonces, hay que ver cada caso específico. Hay que ver por qué algunas personas en la menopausia aumentan de peso. Todos tenemos cambios hormonales, eso no se niega. Pero hay otras personas que no. Por eso, hay personas que comen y suben de peso y hay personas que comen mucho y no lo hacen. Entonces, rompamos con el mito de que en la menopausia se sube de peso o que comer mucho nos hace subir de peso. Por lo general sí, pero también existe este otro programa de comer mucho y ser extremadamente delgado. Entonces, el conflicto de silueta es cuando me ataco también a mí mismo porque me miro al espejo y no me gusta lo que veo. Tenemos uno que es de protección, entonces la grasa viene a amortiguar los golpes, reales o simbólicos. La grasa también hace que yo aumente de tamaño, como explicaba recién, para parecer más feroz, para parecer más grandote. Para dejar de ser el temeroso, las personas que han sufrido bullying entran en este programa, donde primero me atacan y soy el temeroso, y de repente ese sobreestrés, si no hay sobreestrés no va a haber síntomas, más las 4 características del BioShock, que ahora paso a explicarles cuáles son. Me tiene que suceder algo muy dramático. Yo lo vivo de forma dramática. Tal vez para los demás no lo sea, pero yo lo vivo de forma dramática. Me toma por sorpresa, es inesperado y no tiene solución. Yo no le encuentro la solución. O la solución que se presenta no es la idónea para mí. Y vivido en soledad emocional. Vivido en soledad emocional no significa que esté solo. Puedo estar rodeado de personas. Personas que me dicen, yo te acompaño, yo estoy con vos, te acompaño en el sentimiento. Pero lo que yo siento adentro mío modifica mi psiquis. Esos químicos en mi cuerpo hacen que en el cerebro tenga que procesar esta información y lo va a hacer con una respuesta que es un programa biológico, siempre de supervivencia. Me quiere mantener con vida. Si no están las 4 características del BioShock, no va a haber síntomas. Siempre en un contexto de sobreestrés. Todos tenemos estrés. Todos tenemos un estrés diurno que nos permite llevar adelante nuestras actividades. Pero acá estamos hablando de más estrés, un sobreestrés. Entonces, este sobreestrés, más las 4 características del BioShock, el doctor Hammer, el padre de las 5 leyes biológicas, descubrió, haciendo tomografía sin contraste, que se producían ciertos focos neuronales que mutaban. Y esto lo hace el cerebro que, ante una situación tan traumática o dramática con estas 4 características, hay una tormenta eléctrica en el cerebro. Para que no me tome todo el cerebro, va a mutar una zona específica, lo que nosotros llamamos foco de Hammer, por el apellido de quien lo descubre, pero es un foco neuronal. Va a haber una mutación en ese foco neuronal y todos los órganos o tejidos que procedan de esa zona del cerebro son los que van a tener una modificación o lo que mal llamamos enfermedad, que en realidad sabemos que es un programa biológico adaptativo. Entonces sabemos que el sobrepeso, la grasa corporal, va a responder a un programa de protección, me tengo que proteger porque yo no me estoy defendiendo. Recién les decía, los animales, al sentirse atacados, se defienden atacando.
Y en ese ataque te voy a matar, porque si te dejo vivo, vos me vas a matar a mí o vas a matar a mis crías. El animal responde. Y nosotros tenemos mucho de ese animalito porque hemos ido evolucionando en paralelo, pero de ahí venimos. Entonces nuestro cerebro tiene esa parte, esa zona instintiva de que si me atacan me tengo que defender. Pero hemos sido educados y culturizados donde nos enseñaron que hay que poner la otra mejilla, que hay que ser educados. Aparte tenemos leyes que hacen que si nosotros nos defendemos o nos excedemos en esa defensa, vamos a tener que pagar las consecuencias. Hemos aprendido a agachar la cabeza y no defendernos. Y esto, si están las 4 características de este BioShock, si yo sufro un sobreestrés o constantemente estoy repitiendo en mi mente este drama que no pude solucionar, esta situación, esto que para mí fue una injusticia, voy a tener un sobreestrés sostenido en el tiempo que me va a traer un síntoma. Y uno es la acumulación de grasa. Porque como yo no me defiendo y estoy en riesgo de muerte, el cerebro toma la mejor decisión posible. No se defiende, la va a atacar el depredador, la voy a forrar de grasa corporal, cosa que si el depredador la alcanza, sus garras rasguñen la grasa, pero no los órganos vitales, o sus colmillos muerdan grasa, pero no los órganos vitales. La mantengo más tiempo con vida, le doy más chance de supervivencia. Son programas biológicos, tienen esa lógica. Otro programa biológico suele ser el de contacto sexual. Por haber sufrido ataque sexual muy traumático, y esta persona que no ha podido todavía desarrollar un mecanismo de defensa, muchas veces se requiere de ayuda psicológica porque el psicólogo te va a dar acompañamiento. La biodescodificación es una sola sesión para ir a esa zona oscura del inconsciente, sacar la información bloqueada y poder volver y retornar a la salud. Pero el psicólogo te da acompañamiento y si has sufrido algo muy traumático, es necesario ese acompañamiento. Entonces, cuando has recibido ataque sexual, es muy común que haya más grasa en zonas específicas para tapar la zona sexual. A veces hay colgajos, como les decimos acá, no sé, Ile, cómo se dice en México, que es un sobrepeso en el bajo vientre para que cuelgue, como diciendo, acá no vas a entrar o que esto no se vea. O un sobrepeso que me haga afear, porque es una interpretación. Hay personas que tienen un sobrepeso y se sienten fantásticas, se ven lindas, se le nota en su actitud, pero hay personas que lo hacen para afearse. ¿Para qué? Para que no me vuelvan a atacar, para que el hombre que es peligroso, y a veces esto es cultural, y no le ha pasado nada a esta persona, pero ya en el momento en que se desarrolla, tiene la primera menstruación, empieza a escuchar en su casa y dice, ¡ay, sonamos! A muchas nos ha pasado esto, que venimos de esta cultura, ¡ay, sonamos! Y ahora, si le hacen algo, hay que cuidarla más. Entonces nos empiezan a mostrar un panorama de que hacerse señorita, como se decía acá antes, tener la primera menstruación, era peligroso. Y empezamos a tomar en contra nuestro propio cuerpo. Algunas personas hasta dejan de menstruar o directamente no menstruan. Y tiene que ver ese programa con esto de negar la femineidad, porque ser mujer es peligroso, porque te atacan, porque te violan, porque te tocan y el tocamiento es sucio. Y muchas veces hay grasa acumulada en determinadas zonas del cuerpo, que es donde me tocaron y eso era sucio, acumulo grasa ahí para crear una pared que me separe a mí del entorno. Y muchas veces la grasa corporal es esto, o la retención de líquido, es esto, separarme yo, mi identidad que está acá dentro mío, de lo que es peligroso que está ahí afuera, que puede ser un hombre, que puede ser alguien que me ataca. Entonces la interpretación es personal. Por eso siempre les decimos que nosotros acá le podemos dar información para que vayan descubriendo su programa, pero que una sesión es lo que va a acceder al inconsciente, no sabemos lo que hay ahí, entendemos la parte consciente, pero lo que está escondido ahí lo desconocemos.
pero sabemos que mueve hilos invisibles. Entonces, en una sesión accedemos al inconsciente para revertir síntomas. Eso es lo que estamos logrando con la biodescodificación y con Decoding, este protocolo que está revertiendo síntomas y que está haciendo que las personas puedan largar esa emoción. No sé si hay algunas otras preguntas. Sé que vengo hablando un montón, pero no quiero No, es que olvidarme de no te nada. quiero interrumpir porque vas hilando perfectamente la información. Bueno, teníamos una pregunta que creo que acabas justamente de responder. Nos preguntaban que una vez que encuentras el origen, si se trabaja desde la biodescodificación, acabas de dar la respuesta. Sí, se trabaja desde la biodescodificación. Y tenemos acá otra pregunta. Dame un segundo. Preguntaban cómo se trabaja desde la... un segundo. Lo que pasa es que las preguntas van subiendo y quizás Sí, ya ya... se me bajó ahorita, las tenía separadas y ahorita... preguntan, ¿cómo se aborda desde la terapia propuesta? No sé, ¿de terapia propuesta de lo que estamos hablando nosotros o me están mencionando a otra terapia? Si es Supongo como que lo hacemos en bio, de la que estamos, Lucrecia ya nos hace hablando. la pregunta. Lucrecia, nada más coméntanos por favor si la pregunta es cómo se aborda desde la terapia que estamos Bien. hablando de Y también biodescodificación. le respondo, justo estoy viendo el mensaje de Romy, que dice, una vez que descubro el origen, ¿cómo sigo? Vuelvo a repetir lo mismo. Descubrir el origen, tener noción, ese es el primer paso. Después, ¿qué hago con esta información? Por eso muchas veces le digo, necesitamos abordarlo desde una sesión para ver qué hay guardado y bloqueado en el inconsciente, que esa parte no la vemos, qué emoción oculta. Yo quiero que entiendan por qué lo hacemos de esta manera. La emoción es una vibración, pero también es un químico. Entonces yo convivo con ese químico y atraemos personas y situaciones por la química que tenemos. Ahora, si lo vemos desde el lado de la vibración, si yo vibro en esta frecuencia, pues solamente me voy a encontrar con situaciones y con personas que vibran en la misma frecuencia. Si la emoción es una frecuencia, y por eso funciona Decoding, si la emoción es una frecuencia, cuando yo libero la emoción que sostiene el síntoma ya no tiene razón de ser. Entonces yo cambio mi frecuencia. Al cambiar la frecuencia, dejo de atraer lo que atraía antes. Atraigo algo nuevo. Dejo de tener el síntoma que tenía antes porque se sostenía con esos químicos, con esa frecuencia. Entonces paso a una nueva frecuencia. Porque si no, ¿cómo podemos explicar que se destraben trámites con este protocolo que lo que hace es liberar emoción, pero accediendo al inconsciente? Con preguntas al cuerpo, que es el que tiene toda la información de esta vida, de tu vida intrauterina en la panza de mamá, y de la vida de tus ancestros. Hay gente preguntando por el transgeneracional. Hay personas que se dan cuenta o tienen información y saben que son doble de una abuela, de una bisabuela. Está perfecto. Estás repitiendo una historia, tal vez te estás dando cuenta de eso. ¿Para qué repito la historia? Pero de todas formas, aunque sea transgeneracional, yo el síntoma lo tengo acá. Entonces tenemos que trabajar con el síntoma que estás teniendo en este momento, porque tu cerebro es acá donde está enviando la orden, en este caso que estamos hablando de kilos de más, de que retengas líquido o que retengas grasa corporal. Entonces hago todo lo posible, hago dietas o vida saludable, deporte para bajar de peso y no puedo. ¿Por qué no puedo si estoy haciendo todo lo posible? Porque hay un programa biológico que te está salvando la vida y hasta que no me desbloquee, ese programa no va a cambiar. Porque si el cerebro interpreta que para mantenerte vivo, que es lo más importante, necesitas forrarte con grasa corporal para protegerte de lo que sucede de afuera o de las personas que te rodean, no importa si haces dieta. De alguna forma se las arregla para recuperar esa grasa y seguir manteniéndote con vida. Por eso decimos, no tenemos el cuerpo que queremos, tenemos el cuerpo que necesitamos. Y acá me van a comprender mucho las personas que sí están haciendo un plan de vida saludable, que están haciendo entrenamiento y no bajan de peso. Porque es muy fácil decir, bueno, si estás todo el día sentado y comiendo, obviamente que vas a tener kilos de más. Y el que está todo el día sentado y comiendo y cada vez está más delgado, ¿qué? Lo que pasa es que a veces, como no es mi realidad, no sé que al otro le pasan cosas diferentes a las que me pasa a mí.
Pero muchas personas con delgadez extrema preguntan por qué tienen ese conflicto y es lo que les estuve contando. Y si recién se suman al live, después va a quedar grabado. Mírenlo porque ahí explico por qué algunas personas tienen delgadez extrema comiendo todo lo que se les da de gana. Qué hermosa etapa de la vida. Que yo también la viví. Entonces, la grasa corporal nos permite aislar. Al crear una pared entre yo, mi identidad y el medio externo, me permite protegerme aislándome. Me quedo yo chiquitito acá adentro y mi cuerpo me permite estar alejado de lo peligroso que está allá afuera. ¿Y qué es lo peligroso? A veces son mis propios pensamientos respecto a la interpretación que hago de la vida misma, de las situaciones que tengo que vivir cuando voy a trabajar, cuando salgo de casa. Entonces hay que cuidar mucho los pensamientos. Para los que estaban preguntando, bueno, me doy cuenta, ¿y ahora qué hago? Y ahora tenés que cuidar tus pensamientos. ¿Con qué estás conectando? ¿Qué historia te estás contando? Que tu organismo tiene que responder protegiéndote. ¿Qué historia te estás contando? Que el cerebro envía la orden de protegerte porque hay algo peligroso ahí. Entonces la grasa corporal también es energía, energía para financiar la lucha, esta lucha que yo tengo con personas o con situaciones, o la huida. En huida yo tengo que correr, correr, correr para salvarme la vida. Y para poder correr necesito el combustible suficiente, esa grasa corporal acumulada, que es lo que me va a permitir que yo pueda correr desmedidamente para poder alejarme del peligro. Entonces, son cosas que tengo que tener en cuenta para localizar en qué programa estoy metido. Entonces, preguntas que pueden hacerse es, ¿quién es mi agresor? ¿Quién te atacó en la vida? Tal vez no es ahora, tal vez se desencadena ahora, pero se estructuró en otro momento de tu vida. ¿Qué pasa? Que nosotros vivimos alguna situación con las 4 características del BioShock que mencioné al principio, y en un momento el cerebro es como que saca una foto instantánea de esto tan dramático y peligroso que atenta contra mi vida que me está sucediendo. Saca una foto con todos los componentes que hay. ¿Qué tengo yo en mi organismo? ¿Qué químicos hay? ¿Qué comí? ¿Qué vi? ¿Qué olí? ¿Qué escuché? Y la próxima vez, y pueden pasar 40 años, que se presenten los mismos componentes, que yo huela lo mismo o vea lo mismo, escuche lo mismo, y no hace falta que estén todos, el cerebro identifica que en aquel momento estaba esto presente y casi pierdo la vida, real o simbólico, y va a decir, está sucediendo de nuevo, hay que proteger. Entonces se estructuró en un momento, sacó esa foto para no perderse de nada de lo que había ahí, pero se desencadena en otro momento. Bueno, creo que se nos desconectó Ile, no hay problema, yo creo que hemos avanzado muchísimo en información. Si hay alguna nueva pregunta, la puedo leer ahora, la leo, pero si la hicieron recién es como que se me pasó y no puedo, así que pueden preguntarme directamente a ver si he omitido alguno de los programas, si hay algo nuevo que quieran saber, pero básicamente la grasa corporal es protección y me hago más grandote para poder parecer más agresivo, y también muchas veces me hago más grandote para que mamá me vea, para que mamá me encuentre, porque si no tengo la mirada de mamá y no tengo la atención de mamá, necesito, para salvar mi vida, que ella me encuentre. Ahora, si traspolamos esto a la selva, el animalito, el cachorrito que se pierde, necesita hacerse más grandote para sobresalir del follaje de la selva y que mamá me encuentre, porque si no me va a encontrar un depredador antes. ¿Qué pasa cuando tenemos hígado graso? Ahí vamos a tener que buscar específicamente en el hígado que responde a programas de carencia, nos vamos a morir de hambre. ¿Por qué tiene que rodearse de grasa? ¿Para qué la protección? Entonces hay que buscar de qué situación se tiene que proteger la persona que empieza con este síntoma en determinado momento de su vida
porque no es para toda la vida, de que tenga que protegerse, de que tenga que tener energía, combustible para el funcionamiento y la protección de ese órgano. Pero el hígado responde siempre a la carencia. Y la carencia puede ser, me quedé sin trabajo y yo interpreto que nos vamos a morir de hambre. Hay otras personas que se quedan sin trabajo y dicen, bueno, voy a conseguir otro. Y no tienen este conflicto y no responden de la misma manera. Por eso les digo que cada caso es único y que hay que estudiar específicamente qué le pasa a cada persona para tener o grasa acumulada en determinada parte del cuerpo o un sobrepeso hídrico. ¿Qué pasa cuando tengo tanta retención de líquido? La retención de líquido es porque se cierran los colectores del riñón y hacen de que el líquido que hay no salga. ¿Cuándo pasa esto? Cuando estoy sufriendo algún episodio donde siento que todo se me vino abajo, el desmoronamiento, mi vida se vino abajo. He vivido una situación dramática, inesperada, que no le encuentro solución, en soledad emocional, altamente estresante, que no le veo escapatoria, no le veo salida. Hay un antes y un después. Cuando hablamos en una sesión con la persona encuentra qué hecho sucedió específicamente en su vida donde sintió que todo se le vino abajo. Le sabemos llamar conflicto de pez fuera del agua, para que entiendan. Cuando la marea arrastra un pez y lo deja en la arena, el pez está a punto de morir. Cierra los colectores, retiene el líquido, que es su oxígeno, a la espera de que una nueva ola lo recoja y lo lleve a su hábitat, a su ambiente. ¿Cuál es su ambiente? Un lugar líquido. Nosotros también provenimos de ahí, sobre todo que nos hemos gestado en el líquido amniótico de nuestra madre. El conflicto de pez fuera del agua es cuando yo salgo de un lugar conocido, muchas veces en una mudanza. Le sucede mucho a los abuelitos cuando los internan en un geriátrico y los está sacando de su hábitat, de su casa. O cuando a una persona la internan, o cuando lo llevan a una terapia intensiva. Por eso muchos médicos se han dado cuenta de esto, aunque no entiendan de las 5 leyes, y a veces le piden a las personas, tráele su almohada, o tráele su cubrecama, o tráele las cosas a las que se aferra. Entonces empieza a sentirse un poquito como en casa y el síntoma empieza a ceder. Cuando se cierran los colectores y empiezo a retener líquido, y es un programa de sobrepeso, es para aumentar de tamaño y parecer más poderoso, más agresivo, porque de acá que yo pueda juntar grasa me lleva más tiempo. En cambio, con líquido es mucho más rápido. ¿Cómo se lee tener miedo al aumento de peso en el embarazo? Eso es muy personal y es una interpretación que viene de algún lugar. ¿Por qué una persona puede tener miedo a aumentar de peso? En un embarazo o en cualquier situación. Recién hablaban de la menopausia. El embarazo conlleva de que vamos a tener un pequeño aumento de peso, entre 8 y 9 kilos, dicen los médicos que es lo normal. Hay personas que lo duplican, hay personas que lo triplican. Si una persona en el embarazo aumenta de peso, es porque hay una interpretación real o simbólica de que se tiene que proteger, porque está en un ambiente nocivo, porque hay alguien que la está atacando, porque hay un riesgo, pero muchas veces cuando hablamos con un consultante y me dicen, pero yo no viví nada, yo viví un embarazo hermoso, me recuidaban, estuve re feliz, vamos a buscar qué pasó con su mamá en su embarazo. Porque cuando mamá estaba embarazada de nosotros, había una hormona que solamente se da en el embarazo. Cuando yo quedo embarazada, se presenta nuevamente esa hormona. Entonces, significa que hay un químico que me está trasladando a cierta información de otro momento de mi vida, ya sea en un embarazo anterior, donde puedo haber vivido una situación dramática o traumática, entonces tengo miedo en este embarazo, o son los miedos, situaciones que haya vivido mamá. Para eso tenemos que preguntarle a mamá cómo fue el embarazo que tuvo con nosotros, si fue abandonada, si la dejaron, si estaba sola, si la atacaron, cuáles eran sus pensamientos. Recuerden que hablamos de real o simbólico. A veces no está sucediendo, pero yo interpreto que sí. Al volcar esos químicos, le envío información al cerebro y el cerebro, si están los químicos, cree que es real, para que comprendan por qué hablamos de real o simbólico. No sé si tienen otra pregunta, yo creo que
hemos estado paseando por distintos programas de retención de líquido, de por qué la grasa corporal, de por qué no puedo bajar de peso, es encontrar cuál es mi agresor. Y ahora entiendan algo. Si yo me siento atacada, si yo convivo con un depredador real o simbólico, ¿qué voy a hacer? Porque si tenemos una sesión y volvés al mismo ambiente donde seguís interpretando que acá hay ataque, el cerebro te tiene que seguir protegiendo de tu agresor. Entonces, o cambio mi manera de ver, porque cuando cambio yo el mundo cambia, a veces no es que yo tengo que separarme o cambiarme de trabajo, sino que tengo que cambiar mi percepción. ¿Realmente me están atacando? Porque si la agresión física es real, sí hay que irse de ese lugar. Está de más que yo se los cuente. Pero hay personas que no lo hacen a este movimiento. Hay personas que entienden, pero no sienten, no tienen la fuerza, no tienen las herramientas. Entonces hay que empezar por algún lugar. Hay que empezar con una terapia, tal vez con psicología. ¿Cómo hago para separarme del agresor? Pero uno no se puede quedar viviendo con el agresor. Porque tu vida está en peligro y lo más importante es tu vida. Y ninguna excusa cuenta. Que lo hago por mis hijos, que no tengo dónde irme a vivir. Te tenés que ir del lado de un agresor. Muchos de los conflictos de grasa acumulada es porque convivo con un agresor, real o simbólico. A veces la agresión es agresión verbal. Bueno, ¿qué vamos a hacer para hacernos cargo de esto? Tu vida cuenta, lo que sentís cuenta, qué clase de vida estás llevando, qué cambio vas a hacer. A veces sí es cambiar la percepción. No lo sé hacer, bueno, tengo que recurrir a una persona que me enseñe a hacerlo. O tengo que estudiar algo o leer un libro. ¿Cómo cambio mi percepción? ¿Cómo me quiero más? ¿Cómo aumento mi estima para darme cuenta que valgo lo suficiente? Y si tengo una persona que me agrede, decir, basta, hasta acá llegaste. Y eso cambia la vida de las personas. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay mucho trabajo para hacer, que no es solamente a mí me dicen cuál es el origen del síntoma y ya se me fue el síntoma. Hay mucho más detrás de eso. En biodescodificación hay muchas escuelas de biodescodificación. Algunas trabajan solamente con el transgeneracional y muchas trabajamos estudiando la nueva medicina germánica. Y estudiamos mucha medicina, capa embrionaria. Mis alumnos saben de qué estoy hablando y acá veo muchos de mis alumnos. Para poder entender el origen del conflicto, para entender qué capa embrionaria, qué zona del cerebro, qué órgano está comprometido y por qué sucede lo que sucede. Entonces, cuando hablamos de grasa corporal, hay alguna historia ahí atrás, algo que yo he vivido y a partir de ese momento empiezo a aumentar de peso, para defenderme, para protegerme, para tener más calor, porque la grasa también me da eso, para aumentar de tamaño, para ser más agresor, para que me dejen de pelear, de molestar o de atacarme. Por eso les decía que el bullying venía por ahí. Primero yo era el temeroso, a mí me atacaban, hasta que algo me pasa por ese sobreestrés, algo sucede en mi cerebro y ahora necesito aumentar de tamaño para parecer un oso. Conmigo no te vas a meter. Es lo que nuestro cerebro tiene al alcance de la mano para mantenernos con vida. Entonces, ¿qué pensamiento estás teniendo? ¿Cómo podés cambiar esos pensamientos? ¿Con qué creencias estás conectando? Recuerden que una creencia es un conjunto de pensamientos. Entonces, yo tengo una creencia que está supeditando mi vida, entonces la tengo que descomponer en los pensamientos que la conforman. Y ahí puedo empezar a ver, ¿es real este pensamiento? ¿Es real este sufrimiento? Recuerden que el dolor es biológico, pero el sufrimiento es psicológico. El sufrimiento es la interpretación que yo hago de un hecho. El hecho existe, es puntual. Pero yo interpreto cómo me afecta este hecho. Y mi vida puede cambiar cuando yo cambio la interpretación. No lo sé hacer solo, busco ayuda de quien sí lo sabe y me puede ayudar con esto. Aprendo. Por eso les digo que cada proceso es personal. Pero mucha de esta información está en nuestro inconsciente. Entonces necesitamos acceder ahí y sacar lo que está en esa zona oscura y hay muchos que no se quieren arrimar ahí. Bueno, creo que les he dado mucha información. Sí sé que podemos seguir hablando, este tema no se agota, pero vamos a seguir haciendo más live. Déjenme en los comentarios, déjenme en las redes sociales qué temas quieren que tratemos en el próximo live
y vamos viendo, entonces vamos descubriendo qué se esconde detrás de ese síntoma, qué emoción he tenido que vivir, qué situación he tenido que pasar, pero comprendan que esto no es mágico, es un programa biológico, es pura biología, es el cerebro adaptándose para darte supervivencia. Entonces, algo me pasó en la vida, tengo que llegar a ese lugar, tengo que desbloquearlo, tengo que cambiar la interpretación, tengo que sacar esa emoción, esa energía guardada, y cuando cambio la emoción, que es la que soporta el síntoma, es como el pilar. Yo quito el pilar, que es la emoción, y el síntoma desaparece. Por eso la biodescodificación es tan efectiva. Pero hablo de la biodescodificación conducida por profesionales de la biodescodificación, los que estudiamos, los que tenemos mucha medicina encima, los que conocemos estos protocolos y lo aplicamos. Entonces, van a encontrar de todo, ya lo sé, pero sucede en todas las áreas. Así que la biodescodificación es una excelente alternativa para revertir síntomas. Muchos de ustedes ya lo han atravesado, lo han vivido, saben que es así, no lo pueden negar. Entonces, hay cosas que pasan por la biodescodificación y hay cosas que tienen que pasar por un psicólogo, por un psiquiatra, por alguien que te dé acompañamiento. Así que no descartemos al resto de los profesionales. Gracias a ustedes por estar acá, por su tiempo, por escuchar. Va a quedar grabado este live. Mírenlo desde el principio si se conectaron después, porque hay mucha información que tal vez se les pasó rápido. Y vamos a hacer más live. Quédense tranquilos que vamos a hacer más encuentros, hablando tal vez de otros síntomas y viendo de dónde vienen, por qué el cerebro vive este proceso, qué me pasó a mí en la vida. Muchísimas gracias por acompañarme. Les envío un beso enorme. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo.